La pandemia ha resultado suelo fértil para la corrupción. Al igual que en los sistemas de salud y educación, la COVID-19 agravó las consecuencias de deficiencias estructurales en el control de la gestión pública. La urgencia por conseguir insumos y vacunas reemplazó en muchos casos las licitaciones públicas por las contrataciones directas en condiciones no del todo claras. La corrupción no es novedad, mucho menos en América Latina, pero ahora amenaza la respuesta contra la pandemia, no solo por asignar recursos de manera ineficiente e insuficiente, también por erosionar la confianza de la sociedad en los encargados de gestionar esta crisis sanitaria y económica. La demanda de recursos y atención por parte de la pandemia dio margen a diversos políticos de la región para debilitar las instituciones judiciales y de control. Esta es la principal conclusión del índice sobre la capacidad para combatir la corrupción, elaborado por el Consejo de las Américas, una organización empresarial estadounidense, y Control Risks, consultora especializada en riesgos globales. Según este informe, el país mejor preparado para luchar contra la corrupción es Uruguay, mientras que Venezuela aparece como la peor ubicada en la región. Los autores del índice hallaron retrocesos significativos en las dos economías más grandes de la región, Brasil y México. En Brasil se destaca el deterioro de la independencia de sus organismos anticorrupción y de la Fiscalía General. De México se subraya la falta de transparencia en la contratación pública durante la pandemia. Para hablar sobre pandemia y corrupción, contamos con la ayuda de Daniel Linsker. Él es socio en la consultora Control Risks. Cuéntanos, Daniel, ¿es este aumento de la corrupción en pandemia una consecuencia natural de deficiencias previas o han detectado ustedes esfuerzos activos para debilitar las instancias de control? Hola, yo creo que es una combinación de tres factores. Precisamente lo que tú mencionas, una debilitación de deficiencias propias que ya se venían dando, digamos, tanto en los órganos de control como en los mecanismos de transparencia y de igual forma, digamos, en los procesos de compras centralizados de los estados. Pero hay que sumarle las oportunidades que se crearon durante la pandemia, precisamente en muchos de los países, como tú bien mencionabas. Se ve una urgencia, una necesidad de salir a hacer compras de emergencia, no necesariamente bajo los protocolos normales de compras estatales, que pues generaron toda una cantidad de oportunidades para hacer corrupción. Y por otro lado, también bajo las condiciones excepcionales que representa la pandemia, lo que sí vimos es algunos gobiernos precisamente activamente buscando tal vez debilitar un poco de la transparencia, tal vez debilitar un poco digamos, de la comunicación con sus ciudadanos, también aduciendo temas de emergencia, de crisis, como para ir quitando algunos de los candados que se habían venido poniendo en los últimos años para tener controles y transparencia a la hora de hacer estas contrataciones públicas. Sin duda en la pandemia, Daniel, hay que tomar decisiones con rapidez. Esa prisa dificulta los controles, pero es imposible controlar lo que no se puede ver. Y este es el caso de los contratos de los gobiernos con las farmacéuticas. ¿Ve usted riesgo de mala praxis detrás de este secretismo concreto? Definitivamente, creo que muchas veces el hermano menor de la corrupción, que es la falta de transparencia, es algo que muchas veces no se lleva el foco que se merece a la hora de tener que hacer todos estos temas públicos, y lo hemos visto históricamente, por ejemplo, precisamente en reglas de contratación, que bajo ciertos montos no es necesario hacerlas a través de licitación o con mecanismos de transparencia. La mayoría de los países tienen estados de excepción para precisamente hacer contrataciones rápidas, ya sea por temas de emergencia nacional, de seguridad nacional, y entonces creo que sí terminas viendo, digamos, un potencial riesgo que esta forma de contratar de forma excepcional o hacer gasto público de forma excepcional se convierta, digamos, en un modus operandi a futuro en el cual cualquier situación se excuse como para hacer esto. Obviamente no quiero menospreciar ni más ni menos el impacto específico de la pandemia, que precisamente la crisis de salud aunaba una crisis económica, pero en general lo que estás viendo y que genera ciertas alarmas y cierta preocupación es que ya igual ahora, digamos, 14, 15 meses más adelante, cuando ya estamos empezando a salir de
de la pandemia y volver a cierto nivel de normalidad, ves todavía muchos gobiernos, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional, estatal, precisamente diciendo que todavía se deben hacer compras de emergencia, compras de urgencia, compras extraordinarias y saltándose todos los controles y las reglas de transparencia. Precisamente, Daniel, cuando un gobierno no cumple las reglas y las instancias de control institucionales no funcionan, es la presión de la sociedad civil la clave para disuadir de este tipo de malas prácticas. ¿Cómo se puede fortalecer en este contexto esa presión en nuestra región? Sí, mira, el rol de la sociedad civil es crítico y si nos recordamos precisamente 2 años atrás, antes de la pandemia, lo que estábamos viendo en casi toda América Latina era un movimiento casi que generalizado de la sociedad civil contra el status quo, con, digamos, catalizadores muy específicos por país, pero en general con un sentimiento muy fuerte de cambiar el status quo precisamente por temas de corrupción, calidad de servicios públicos, por un montón de cosas. Ahora, obviamente, la pandemia y los efectos de la pandemia han reenfocado de cierta forma la atención de la sociedad civil en el manejo que le dio cada gobierno a la situación de salud y ahora obviamente a la gestión de los impactos económicos, pero lo más importante es precisamente que la sociedad civil entienda que tiene un rol para jugar y que es un factor crítico para, digamos, presionar a que haya cambios en los gobiernos y exigir mayor transparencia y menos corrupción. Daniel Linsker, de la consultora Control Risks, gracias, hasta cualquier momento. Muchas gracias. Es verdad que la pandemia perjudica a todos los oficialismos y cuando la gestión de la crisis es ineficaz, el perjuicio es mayor. La falta de vacunas fue la gota que rebalsó el vaso para muchos guatemaltecos críticos con la gestión del gobierno. Guatemala firmó un contrato para recibir 16 millones de vacunas Sputnik V, una para cada guatemalteco, pero apenas llegó medio millón. Este viernes llega 1,5 millones de vacunas donadas por Estados Unidos a Guatemala, donde poco más del 1% de la población está inmunizado. Es uno de los peores índices de todo el continente americano. Por fin comenzaron a llegar las anheladas vacunas. La semana pasada aterrizaron en Guatemala 200.000 dosis del fármaco ruso de Sputnik V. Era el primer lote de los 16 millones de vacunas que el gobierno había acordado con Rusia. Ya en abril, Guatemala adelantó la mitad del importe total, $80 millones. Pero las vacunas siguen llegando con cuentagotas. De igual manera vamos a estar vacunando población general, la que está incluida en el Plan Nacional, pero también vamos a dar prioridad al grupo de maestros con el objeto de reactivar lo más pronto posible la educación a nivel nacional. Aunque comenzó en febrero, la campaña de vacunación no gana velocidad. La llegada de las primeras vacunas no calma las críticas y las protestas contra la gestión de la pandemia por parte del gobierno arrecian. Varias organizaciones sociales piden la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y de su ejecutivo. Además, debido a la compra opaca de esos 16 millones de vacunas de Sputnik V, la Contraloría General de Cuentas denunció penalmente a la ministra de Salud. Amelia Flores se excusa en una cláusula de confidencialidad para no revelar los detalles del contrato. Y la embajada rusa en Guatemala niega cualquier irregularidad. Mientras tanto, Estados Unidos envió 1,5 millones de dosis de Moderna y el país espera la donación de otras vacunas por parte de México, Israel y la India. Con más de 300.000 contagios acumulados y el sistema sanitario al borde del colapso, Guatemala atraviesa en estos momentos la situación más crítica desde el inicio de la pandemia. El descontento popular con la respuesta de los gobiernos a la pandemia está presente en todo el mundo. En Camerún, una auditoría descubrió que 335 millones de dólares prestados por el FMI para combatir la pandemia se evaporaron en el aire, dinero que se necesita con urgencia para comprar insumos y equipamiento médico. El personal sanitario de este hospital público del suroeste de Camerún carece de equipos de protección personal básicos. Por ello, muchos han contraído el COVID-19. No se trata de un caso aislado. En todo Camerún, muchos trabajadores sanitarios han muerto tras contraer el coronavirus. La directora de este hospital habla de la escasez.
Cuando recibimos guantes y mascarillas del gobierno, nos esforzamos por compartir. Nos esforzamos para que lleguen al menos 2 mascarillas por persona a la semana. Pero les animamos a que consigan más por sí mismos, porque 2, como todos sabemos, no son suficientes. En las escuelas se distribuyen kits de prevención ante el COVID-19. Esta escuela de la capital, Yaoundé, afirma que solo ha recibido 2 cubos, un termómetro y 4 botellas de hidrogel desinfectante. El supervisor de la escuela se muestra decepcionado. Después de oír hablar de la enorme suma entregada a Camerún, 180.000 millones de francos de África Occidental, si no me equivoco, y luego veo lo que hemos recibido, pienso que algo no cuadra. Algo no cuadra. Desde el comienzo de la pandemia, Camerún ha recibido un total de $382 millones en préstamos de emergencia del FMI. Pero apenas se ha contabilizado el gasto de 50 millones. La oposición denuncia que gran parte del dinero ha acabado en bolsillos privados. Este es su modus operandi. Esto es lo que han estado haciendo en Camerún una y otra vez. A gran escala, a pequeña escala, a mediana escala. Esto es lo que este gobierno ha estado haciendo. Ha permitido a sus miembros que roben dinero público. André Luther-Meka es vocero del partido en el gobierno al que pertenecen todos los ministros llamados a declarar. Él afirma que todo podría deberse a un error en la contabilidad. Cuando se gestiona dinero siempre existe la posibilidad de cometer errores. Por eso es importante distinguir entre un error de cálculo y la malversación. En función de la presión con la que se gestione el dinero, puede darse algún error de cálculo. Es un problema que puede ocurrir. Mala gestión o malversación. Cada vez más voces reclaman al presidente Paul Biya que publique los resultados de la investigación y que la ciudadanía sepa dónde acabaron los fondos del COVID-19. Pues vaya error contable, son unos cuantos ceros esos. Este fue nuestro especial sobre el COVID-19. Hasta la próxima.